Buenas tardes, vamos a comenzar entonces con la unidad número 4, ya ingresando al tratamiento del derecho de sucesiones. Hasta el momento hemos observado en las 3 unidades anteriores todo lo que ha sido lo referente al derecho de familia. Bueno, ahora vamos a comenzar el tratamiento del derecho de las sucesiones, comenzando con un concepto básico y elemental, que es lo que se entiende, lo que se comprende por el derecho justamente a la herencia o el derecho de sucesiones, también conocido como derecho sucesorio. Forma parte del ámbito del derecho privado y tiene como objetivo determinar quiénes son los beneficiarios de aquellos derechos y obligaciones del patrimonio de una persona cuando ésta fallece. Ese es básicamente el concepto de lo que se entiende por el derecho sucesorio. El derecho sucesorio son aquellos derechos patrimoniales de una persona cuando esta persona fallece. ¿Quiénes son aquellas personas que los suceden tanto en los derechos como en sus obligaciones? La autonomía de la voluntad y el orden público, cómo interviene también el proceso de la constitucionalización. La autonomía de la voluntad, entendida la misma como aquel principio fundamental en cuya virtud los individuos tienen potestad para regular sus derechos y obligaciones mediante el libre ejercicio, es decir, el libre albedrío, en lo que es materia de sucesiones, en lo que refiere a las sucesiones sin testamento, que nosotros ya vamos a observar en las clases de sucesiones. Tenemos las sucesiones testamentarias y las sucesiones sin testamentos. En lo que refiere a las sucesiones sin testamento, si bien y testadas, si bien han sufrido variaciones, se ha conservado, o nuestro derecho ha conservado, una posición conservadora con relación a la misma, a la materia de sucesiones, con relación a lo que se considera la porción legítima, que es una porción que tiende a garantizar por la ley el reparto de la herencia entre algunos familiares directos, restringiendo a aquella parte disponible por parte del causante para donar o hacer legados a terceros que sean extraños justamente a esos familiares, aún mejorándole inclusive a algunos por encima de su participación. Por legítima debe comprenderse justamente a esta porción a la cual la ley le va a garantizar a aquellos herederos forzosos que están mencionados justamente en la misma, que les sea respetada una porción o una posición en lo que van a heredar del causante. Como lo dijimos hace unos segundos, entendemos por sucesiones a dos tipos. Tenemos las sucesiones sin testamento o ab intestato y las sucesiones testamentarias. La sucesión sin testamento es aquella que se produce por mandato de la ley y en ausencia o inexistencia de un testamento válido. En cambio, la sucesión testada es aquella que se va a realizar mediante la redacción de un testamento. Se rige o se va a regir por voluntad y por el deseo de lo que el causante haya plasmado en ese testamento. ¿Qué es la sucesión por causa de muerte o mortis causa? La sucesión por causa de muerte o mortis causa es aquella que hace referencia a la subrogación de una persona en lo que a los bienes y a los derechos transmisibles se refiere. Quiere decir que ha dejado a su muerte una persona, fallece, todos los derechos y todas las obligaciones que él detentaba, susceptibles de apreciación pecuniaria, se transmite a sus herederos. Los efectos de dicha sucesión se van a producir tras la muerte del transmitente, es decir, la causa fuente o la causa origen de la sucesión es la muerte del causante.
¿Cuál es la vinculación o por qué estudiamos al derecho sucesorio con el derecho de la familia? La relación es íntima, toda vez que el campo del conocimiento del derecho de familia y el derecho sucesorio lo constituye la relación de las regulaciones jurídicas familiares, tanto en su aspecto personal como en su aspecto patrimonial. Nosotros en las 3 unidades anteriores vimos lo que refería al aspecto prácticamente personal del derecho de familia. Obviamente hicimos referencia al aspecto patrimonial cuando hicimos mención al tema de la disolución del vínculo matrimonial y también en lo que respectaba al tema de alimentos. Pero lo que es en la transmisión de los bienes por causa de muerte, ahí tenemos que ingresar al tratamiento dentro del ámbito familiar, ahí ingresamos dentro siempre del derecho privado, ingresamos dentro del campo del derecho de las sucesiones. La relación, por ende, entonces, entre sucesión o derecho sucesorio y el derecho de familia se puede ver en 2 escenarios distintos, cada uno con sus propias peculiaridades. En la sucesión testada o en la sucesión con testamento, la relación la vemos más fuerte en la presencia de la porción legítima. Ya mencionamos que por posición o por porción legítima entendíamos aquella porción de bienes que la ley les reconoce a los herederos forzosos y que debe mantenerse incólume para ellos. Y en la sucesión intestada, donde la vinculación es más fuerte en los órdenes para suceder. Es decir, vamos a tener herederos que son forzosos porque la ley los considera en forma primigenia o en forma primordial por sobre otros. En la sucesión sin testamento, la relación entre familia y herencia viene a ser mucho más estrecha. Hasta hoy la casi totalidad de las legislaciones trasladan la sucesión legal a la sede familiar y así los órdenes para suceder van a ser el reflejo de lo que la ley entiende por familia. Lógicamente la ley pondera a algunos miembros en detrimento de otros y legislando así un orden familiar determinado. Por ende, hay que tener en cuenta algunos conceptos previos antes de analizar cuáles son o cómo van a heredar de acuerdo al orden que tienen los herederos forzosos. Por sucesores tenemos que entender entonces que son aquellos que tienen derecho a acceder a los derechos y obligaciones de carácter patrimonial de una persona que ha fallecido, por lo tanto asumirán la posición de herederos del fallecido, adquirirán los derechos, los activos y las obligaciones o pasivos de esa persona que ya no está. Dentro de este orden herederos, encontramos aquellos herederos forzosos o legitimarios donde su derecho a heredar una parte de la herencia, que se denomina legítima, es reconocido por la ley. El testador o la persona que tiene la posibilidad de realizar un testamento en vida para que éste sea válido luego de su muerte, no puede dejar esa parte de la herencia a nadie que no sea heredero forzoso. Es decir, esa porción legítima no le puede ser afectado al heredero forzoso. En cambio, encontramos también al sucesor o al heredero voluntario, que es aquel al que el difunto designa como heredero en su testamento. A falta de sucesión sin testamento, encontramos la sucesión testamentaria, donde el heredero testamentario para poder acceder a la sucesión testamentaria, tiene que aceptar voluntariamente la misma. ¿A quién reconoce la ley como heredero forzoso? La ley considera como herederos forzosos a los hijos y descendientes respecto de sus padres y de sus ascendientes. En caso de no haber hijos, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes al viudo en la forma que establece la ley. Es decir, primero la ley prioriza a los descendientes, después la ley
prioriza a los ascendientes, luego al cónyuge superstite o al cónyuge que lo ha sobrevivido, luego a los colaterales, dentro de ese orden a los hermanos, que son los primeros en esa línea recta, luego a los sobrinos y luego al resto de los parientes. Y por último, a falta de descendientes, de ascendientes, de colaterales, será el Estado el que herede, porque esa herencia quedará vacante. Otra diferencia o clase de heredero es el heredero a título universal y el heredero a título singular. Es heredero a título singular cuando se sucede en una o en más especies o cuerpos determinados. En cambio, será heredero a título universal al que tiene por objeto un todo ideal. ¿Qué significa eso? A quien accede al conjunto de derechos y de obligaciones que una persona detentaba en vida. Ese es el sucesor a título universal, a contrario del sucesor a título singular, que es el heredero de un bien o de un objeto determinado. ¿Cómo se da la apertura de la sucesión? La apertura de la sucesión es cuando muere la persona, en ese momento se va a producir la transmisión automática de su herencia. Lógicamente, para poder hacerse efectiva la misma, se deberá dar inicio o curso a un juicio de trámite sucesorio. La sucesión indivisa, es decir, sin divisiones, es una situación de tránsito del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos. Se inicia con el fallecimiento de la persona y va a finalizar dentro de lo que es el trámite de juicio sucesorio con la asignación de bienes a cada uno de los herederos en función de la porción que ellos detenten dentro del ámbito del sucesorio. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones transmisibles e intransmisibles? La sucesión es la transmisión de derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que justamente la sobrevive y que la ley la reconoce, o la ley o el testamento la reconocen como heredero. Luego tenemos que ubicar a la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se entiende como la capacidad de heredar uno o varios bienes hasta el momento del fallecimiento. La capacidad para suceder está regulada en los artículos 3287 al 3289. Y dice así, que el 3287 dice que la capacidad para adquirir o para poder ser heredero debe tenerse al momento en que la sucesión se defiere. Luego el 3288 agrega que toda persona visible o jurídica, a menos de una disposición contraria a la ley, gozará de la capacidad de suceder o recibir una sucesión. Y el 3289 que no hay otras incapacidades para suceder o para recibir las sucesiones que las designadas en este título y en el de las sucesiones testamentarias. Eso básicamente es lo que se denomina capacidad para suceder. Luego encontramos dentro del instituto de las sucesiones a la indignidad. La indignidad es una sanción legal operada mediante una sentencia judicial a petición de los legitimados activos, en virtud de la cual se excluye de la herencia a aquel heredero o legatario que haya inferido alguna causal de ofensa tipificada en la ley como causal de indignidad. ¿Qué significa eso? La ley enumera una serie de circunstancias a través de las cuales, si éstas son acreditadas en juicios y reconocidas como tal por el juez puede declarar indigno a ese heredero y privarlo de la posibilidad de acceder a los derechos y a las obligaciones de las que podría haber accedido por disposición de la ley o en forma testamentaria. El artículo 2281 del Código Civil enumera cuáles son las causas de indignidad y entre ellas menciona algunas: autores, cómplices o partícipes de delitos dolosos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante.
los que hayan maltratado gravemente al causante o ofendido gravemente su memoria, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Ahí en ese artículo hace una enumeración de cuáles son las causas de indignidad. Lógicamente, a las mismas hay que acreditarlas en juicio. Luego el artículo 2282 hace referencia al perdón de indignidad. El perdón del causante hace cesar la indignidad, dice el 2282. Luego el 2283 hace referencia a cuál es el ejercicio de la acción y la exclusión del indigno, dice la norma, solo puede ser demandada después de abierta la sucesión, o sea que es un requisito fundamental para poder accionar por indignidad. Luego el artículo 2284 hace referencia al proceso o al periodo de caducidad del derecho de excluir al heredero por causas de indignidad. Encontramos a partir del 2286 y siguientes del Código Civil lo que es las características de la aceptación y de la renuncia de la herencia. La aceptación de la herencia puede ser expresa, cuando es manifestada expresamente la voluntad, o tácita cuando se supone de la realización de determinados actos. Dentro de la norma del artículo 2286 y siguientes se van a observar distintos tipos de supuestos donde encontramos la aceptación tácita. Encontramos en el 2286 el tiempo de la aceptación y la renuncia, en el 2287 la libertad de aceptar o de renunciar y en el 2288 la caducidad del derecho de opción. Yo los voy a invitar a que ustedes den lectura, ya que por una cuestión de tiempos y de resumen de estas clases, vamos a obviar el tratamiento o la mención o la lectura de las mismas porque son de fácil comprensión. Luego encontramos lo que es la cesión de la herencia. La cesión de la herencia es un contrato que tiene por objeto transmitir el todo o una parte alícuota de la universalidad hereditaria. La sucesión universal tiene por objeto un todo ideal sin consideración a su contenido particular. ¿Cuál es el momento en el cual produce sus efectos una cesión de derechos y acciones hereditarias? Lo establece el artículo 2302 y dice que la cesión del derecho a una herencia ya diferida o a una parte indivisa tiene efectos entre los contratantes desde la celebración del contrato, respecto de otros herederos legatarios y acreedores del cedente desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio, y respecto del deudor de un crédito de la herencia desde que se lo notifica de la cesión. Luego en el artículo 2303 hace referencia a la extensión que tiene el contrato de cesión, el cual comprende las ventajas que pueden resultar ulteriormente por colación, es decir, si en otra sucesión o si es el causante tenía derecho a colacionar, es decir, a retrotraer bienes porque le había sido afectada la legítima en otra sucesión, también podrá acceder la persona del adquirente de esta cesión a ese aumento del caudal patrimonial. Lo acrecido con anterioridad también al tiempo de la cesión y los derechos sobre sepulcros, documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia. Eso cuando la cesión ha comprendido a la generalidad de los derechos y acciones de una sucesión. El artículo 2304 dice que el cesionario adquiere los mismos derechos que les correspondían al cedente en la herencia, es decir, va a ocupar la posición que ocuparía el heredero dentro de la sucesión del causante.
tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en el que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. Eso básicamente es el contrato de cesión, el contrato que debe hacerse por escritura pública y denunciarse en la sucesión. Encontramos lo que es también la indivisión hereditaria, la indivisión forzosa. El causante que hace testamento puede disponer que durante un tiempo la herencia no se divide entre los herederos. Ese tiempo, según la ley, puede ser hasta 10 años como máximo. Esto está establecido en los artículos 2323, 2323 y subsiguiente del Código Civil. Aquí encontramos lo que son los actos conservatorios y las medidas urgentes, los actos de administración y disposición, es decir, cómo se debe llevar adelante la administración mediante esa indivisión forzosa, porque tienen que coexistir o convivir los intereses de los herederos que están sometidos forzosamente a esa indivisión, es decir, a que nadie pueda disponer del todo de la herencia. Encontramos también aquellas medidas urgentes en el 23-27, aún antes de la apertura del proceso judicial o sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos, valores, acciones o cuotas societarias. Son normas muy comunes, pero normas que ilustran de cómo se lleva adelante durante el proceso de indivisión hasta que se dicta la sentencia declaratoria de herederos, de cómo deben disponerse o cómo debe disponerse de ese conjunto de derechos y obligaciones de los que el causante detentaba y que por ende les ha transmitido a sus herederos forzosos. El artículo 2328 hace referencia al uso y goce de los bienes. Dice que el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. ¿Qué significa eso? Que el uso y el goce que haga uno de los herederos no debe turbar o perjudicar al libre uso que pueda o que tenga derecho a ejercer otro heredero de las mismas e idénticas características. Bueno, en el artículo 2330 hace referencia justamente a la indivisión por un plazo no mayor de 10 años y sobre qué bien o bienes puede establecerse la indivisión. Puede ser sobre un bien determinado, sobre un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica. Las partes sociales, las cuotas, las acciones, de la cual es principal socio accionista el causante. Después el artículo 2331 establece lo que es el pacto de indivisión, donde los herederos pueden convenir que la indivisión se mantenga durante un determinado plazo, que tampoco puede exceder de 10 años. Luego encontramos lo que es la administración de la herencia, que es aquella gestión patrimonial de bienes dejados por el difunto hasta la definitiva adjudicación de los mismos. El administrador de los bienes representa a la herencia en todos los pleitos pendientes o futuros y representa al difunto hasta que se procede a la declaración de herederos. Es decir, da abierta la sucesión si hay bienes que requieren de una inmediata gestión o administración. Dentro del ámbito de la sucesión se puede designar que uno de los herederos, uno o varios de los herederos, sean declarados administradores. Estos administradores, de acuerdo a las facultades que le endilgue el juzgador o el juez, podrá realizar actos o medidas de conservación y las de disposición que autorice también la sucesión. El artículo 2345 hace referencia a la capacidad para poder administrar
Luego el artículo 2346 hace referencia a la designación del administrador. Los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo, dice. También el artículo 2347 hace referencia a la designación del administrador por parte del testador al momento de testar. Luego el artículo 2348 hace referencia a cuando haya varios administradores. En caso de pluralidad de administradores, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en el que estén designados, excepto que en la designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente, dice la norma. Luego el artículo 2349 hace referencia a la remuneración y a los gastos de la administración. Luego el artículo 2351 hace referencia a la remoción. Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño de éste. Luego el artículo 2352 menciona las medidas de urgencia. Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo, demora en aceptarlo, debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendientes a asegurar sus derechos. Luego el artículo 2353 y siguiente hace referencia a la administración judicial, las capacidades y las funciones del administrador. El administrador debe realizar actos conservatorios de bienes y continuar con el giro normal de los negocios del causante, dice la norma. El artículo 2354 hace referencia al cobro de créditos y acciones judiciales, previa autorización judicial de los demás copartícipes si son plenamente capaces y están presentes. Luego el artículo 2355 hace referencia a un acto que es muy importante, que es la rendición de cuentas, y dice que excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa haya acordado otro plazo, el administrador de la herencia debe rendir cuentas de su administración trimestralmente, es decir, cada 3 meses, o con la periodicidad que el juez establezca y lógicamente de acuerdo al tipo de masa hereditaria de la sucesión de que se trate. Hemos finalizado esta unidad número 4, donde hemos ingresado al tratamiento del derecho sucesorio. Luego vamos a finalizar en la clase siguiente con la otra parte de la unidad número 5, que también hace referencia al derecho sucesorio. Tengan ustedes buenas tardes.